Me llamo Lucía Ramos Ortega. Tengo 47 años. Vivo en Coyoacán, Ciudad de México, en un departamento en el tercer piso que huele siempre a café y a libro viejo. Las paredes guardan fotografías de una vida fragmentada, una boda rota, un niño que creció demasiado rápido, una madre que vino a vivir conmigo los últimos 4 inviernos. Trabajo como traductora freelance desde casa, lo que me da la libertad de moldear mis días, pero también deja mucho espacio para que los recuerdos vuelvan a tocar el timbre a medianoche. Ahora, en este momento, mi vida es una cuerda tensa. No me he reconciliado con mi hermano en 10 años. Mi hijo está a punto de casarse con alguien cuya familia honra tradiciones que yo tengo ordenadas en cajas, y mi corazón, aun cuando quiera creer que está curtido, todavía se estremece con facilidad. Estoy cansada y al mismo tiempo tengo una fuerza que no sé de dónde viene. Confío en que hablar de esto aquí, contigo, me dará aire. Antes de seguir, si te gustan historias que duelen pero que tal vez ayudan, por favor considera suscribirte. Compartir esto no es fácil para mí, pero quizás a alguien le haga falta escuchar que no está sola. La mañana en que todo explotó empezó como tantas otras, el olor a pan recién horneado del puesto de la esquina, el murmuro de un vendedor ambulante que ofrecía tamales envueltos en hojas de plátano, el claxon distante de una camioneta de reparto. Había llovido la noche anterior y la ciudad olía a humedad y a hojas lavadas. Salí con una blusa azul marino, la misma que me pone de buen ánimo, y metí la tarjeta del metro en el bolsillo como quien se prepara para una ceremonia pequeña y necesaria, la de cruzar una ciudad que me conoce demasiado bien. Mi hija, Ana, me llamó en el trayecto. Tiene 24 años, trabaja en una galería en la Roma y tiene la determinación de quien ha decidido no repetir los errores de la familia. Su voz, por teléfono, era una mezcla de miedo y cansancio. «Quédate en casa, mamá», me dijo. La frase aterrizó en mi pecho como una mano fría. Era más que una petición, era una súplica envuelta en un mandato. Por un segundo pensé en decirle que sí, en coger otro café y ignorar la cita que me esperaba en la casa de mis padres, esa casa que ahora parecía el epicentro de una arquitectura ancestral de silencios. Pero me colmaba una acumulación de años, noches en vela, pequeños insultos convertidos en rutina, ese sentimiento persistente de que a mi alrededor se acordaban de todo menos de lo que me dolía. Había pasado la última década construyendo un coraje que no quería desperdiciar. «Ana», respondí despacio, «lo siento, pero debo ir. No puedo dejarlo pasar esta vez». Su respiración fue un tropiezo al otro lado de la línea. «Mamá, por favor. Es tu padre. Es la familia. No sabes lo que puede pasar». Hizo una pausa que sonó a amenazas veladas por parte de la familia. «No lo hagas público. Quédate en casa». Escuché el claxon de un microbús, el golpe de una puerta que se cerraba. La ciudad vivía su domingo de mercados y de gente que salía a buscar algo que cambiara la semana. Yo, por mi parte, sentí la gravedad de una decisión que no era solo mía. Si me quedaba con la vergüenza callada que ha sido la moneda de mi vida. Si iba, arriesgaba todo lo que había logrado, la estabilidad de mi hijo, la poca relación que me queda con mi hermano, la imagen pública de nuestra familia en el barrio. Esa tensión física, la sensación de un nudo en el esternón y el sabor metálico en la boca, fue el que me empujó a salir de casa. Mientras caminaba del metro a la estación de autobuses interurbanos, la ciudad me llenaba de pequeños detalles, un puesto que vendía chiles en escabeche, el sonido de una niña que practicaba un instrumento en la plaza, el olor penetrante del mole que alguien preparaba para una celebración. Pensé en las veces que había sido la mujer que se cayó, el costo había sido alto, noches de insomnio, ataques de pánico que fingía no tener, la sensación de que mi propio cuerpo era un campo minado de recuerdos. No era valiente por naturaleza, había aprendido a hacerlo cuando supe que callar equivaldría a permitir que lo volviera a hacer. En la estación, compré un billete a Puebla. La casa donde se reuniría la familia pertenece a mi madre, un patio grande con geranios secos, un comedor que siempre olía a cera y a tiempo, y una sala con un ventanal que mira al naranjo que plantó mi abuelo. Allí estaría mi padre también, el hombre que fue patas y raíz, que dictó las normas y que también tenía la sonrisa que podía apagar a cualquiera. El evento era la celebración de su cumpleaños número 70. Tenía en mi mano una invitación que yo misma había aceptado con una mezcla de temor y decisión, no iba por la tarta ni por las velas, iba para decir la verdad que había quedado atascada en mi garganta. Mientras subía al autobús, una mujer mayor ofrecía dulces y me dijo algo amable sobre mi abrigo. El mundo seguía con su rutina indiferente, y eso me daba un extraño alivio, no era solamente yo la que enfrentaba la historia,
la ciudad estaba llena de historias rotas que nadie quería contar en voz alta. Lo que nadie sabía es que yo llevaba una palabra como una botella de vidrio en la mochila, y que esa botella podía romperse en 1000 pedazos si no la abría. Al entrar a Puebla, el aire olía a tierra mojada y a pan recién horneado, las calles empedradas me recordaban otras calles de mi infancia, cuando todo parecía menos difícil. En el coche que me llevó a la casa, sentí el temblor de las manos, no era miedo a lo que diría mi voz, sino miedo a lo que mi voz podía desencadenar. Un agotamiento que me recorría los huesos. Me tocó la cara la brisa que venía del zócalo y supe que ya no había vuelta atrás. Si esto te está resonando, un like ayuda a que más gente escuche estas historias. No es por vanidad, es por las personas que necesitan oír que salir del silencio tiene un precio, y también una posibilidad de respiro. Llegué al portón de la casa y vi los arreglos, las sillas dispuestas, la decoración que mi madre había elegido con meticulosidad. Vi a mi hermano Martín al fondo, hablando con sobrinos, con esa sonrisa que tardó tanto en aparecer en nuestras reuniones. Vi a mi padre, apoyado en su bastón, con los ojos pequeños pero afilados como cuchillos, lo vi reír y recibir abrazos. La escena era la de un cumpleaños cualquiera, y sin embargo la presencia de mi padre convertía todo en una representación teatral donde cada gesto estaba calculado para mantener las cosas en su lugar. Entré, saludé con una mano que se sentía extraña, y respiré hondo. Nadie podía imaginar cuánto tiempo me había estado afinando para ese momento. Nadie menos Ana, que me había dicho desde la distancia que me quedara. Y aún así yo estaba allí, en el corazón del escenario que me había visto callar tantas veces. Mi respuesta a su petición, la que provocó el mayor escándalo de la noche, aún no había salido de mi boca. Pero ahí, entre platillos y sonrisas de plástico, sentí cómo se acercaba la hora de hablar. Mi cuerpo estaba listo para lo que fuera, el temblor en las manos había pasado a la mandíbula, sentía el hierro de la decisión como si fuera una cadena que me sujetaba a la verdad. Terminé el primer sorbo de coche y me dirigí al salón donde la familia se reunió. Me senté en una esquina, con el borde de una servilleta en las manos. Escuché conversaciones triviales sobre política local, sobre la cosecha de naranjas, sobre negocios que ahora eran la identidad económica de la familia. Escuché chistes que me resultaron fríos. Saqué de la cartera una hoja doblada, eran notas que había llevado para no perder el hilo de lo que debía decir. La hoja tembló en mi mano. Cerré los ojos un segundo. Me prometí que, aunque el mundo se partiera, diría lo que necesitaba decir. Lucía, susurró una voz cercana, pero no era de consuelo. Era la voz de la costumbre que te llama por el nombre para no dejarte escapar. Sabía que la noche sería larga y que mi respuesta iba a cambiarlo todo. Sentí el frío en el estómago como si alguien hubiese abierto una ventana en medio del pecho. Y entonces recordé otra vez las palabras de Ana: quédate en casa, mamá. Mi respuesta estaba a punto de ser dicho en voz alta. Mi respuesta iba a ser, sin saberlo todavía, la chispa. Siempre me ha costado nombrar los hechos de mi pasado con frialdad. Los recuerdos vienen en oleadas, olores, texturas, una mano que aprieta el brazo en una tarde cualquiera. Nací en un barrio donde las conversaciones se hacían a gritos y los secretos se guardaban en el closet de la abuela, envueltos en periódico y silencio. Mi padre, don Héctor, era un hombre que sabía cultivar la imagen de piedad y rectitud. En las fotos de la iglesia siempre aparece con la espalda recta y la mirada impasible. En casa, cuando la noche se hacía larga, había un aire pesado que no pertenecía a la atmósfera común, algo que mi madre intentaba tapar con risas y con pan caliente. Crecí temiendo pasos en la noche. Aprendí a medir mi risa, a no ocupar espacio, a hacerme pequeña para que nadie viera lo que se escondía. Me marché de la casa a los 18 con una mochila, un par de libros y una intención que no era del todo clara: huir. Mario, el hombre con quien me casé a los 20, fue al principio un refugio. Él había leído mis cartas rotas y prometido ponerlas juntas. Pero la violencia tiene maneras de cambiar de dirección, en vez de desaparecer, su sombra se volvió otra forma de miedo. Empecé a confundir las voces que me maltrataban. El matrimonio duró 12 años y nos dejó, además del divorcio, a un hijo, Mateo, que fue la luz que me sostuvo durante la ruptura. La primera vez que pensé en denunciar, tenía 29. No lo hice. No lo hice porque nadie me creyó cuando lo dije a medias, porque me dijeron que era la imaginación de una joven confundida, porque mi madre cerró filas con el padre y mi hermano eligió la lealtad a la familia por encima de la verdad. Me acostumbré a que mis palabras se evaporaran. Me acostumbré a poner paños calientes donde había quemaduras profundas.
y con los años aprendí a sobrevivir con otras máscaras, la de la buena vecina, la de la profesional ordenada, la de la madre que no causa problemas. Ese aprendizaje me dio recursos para mantener mi vida a flote, pero no me dio paz. Cada vez que veía a mi padre en una foto, algo en mi garganta se cerraba. Cada vez que escuchaba la música que él amaba, sentía náuseas. Por eso, cuando la llamada para su cumpleaños llegó, una invitación elegante, escrita a mano, con el número 70 en letras doradas, sentí que todo el esfuerzo por mantenerme a distancia se hacía inútil. Las fechas familiares tienen esa trampa, te atraen con rituales que nadie se atreve a romper. En la preparación para la confrontación, pasé semanas hablando con mi terapeuta. Ella me enseñó a enredar las palabras en frases que no se disolvieran ni ante la presión. Habla de lo que pasó, no de lo que te hicieron pensar, me dijo una tarde, mientras el sol de la sala iluminaba motas de polvo que parecían historias. Practiqué en voz alta, frente al espejo del baño, en el coche, en la madrugada cuando los vecinos dormían. Fue una labor artesanal de reconstrucción. Empecé a escribir lo que no podía pronunciar, nombres, fechas, sensaciones y el lugar exacto donde sucedieron ciertos hechos. Escribirlo fue a la vez una condena y una liberación. El día que decidí ir, heredé un coraje que no sabía que tenía. Había más en juego que mi reputación, mi silencio sostenía la impunidad de alguien que, con el tiempo, parecía convencido de que sus actos quedaban protegidos por el apellido. Necesitaba que se supiera. No para vengarme en el sentido de destruir, sino para que al menos una voz dijera la verdad. Había leído sobre mujeres que se atrevieron y que fueron llamadas de todo por sus propias familias, pensé en ellas como en un mapa para no perder el rumbo. Mi hermano Martín, que había sido durante años mi confidente y mi rival, llegaba con la sonrisa que a veces usaba como espada. Tuvimos peleas feroces cuando mi madre enfermó y cuando los bienes se reorganizaron. Él defendía la imagen del padre con la devoción de quien necesita creer en una figura sólida. Al otro lado estaba mi hijo Mateo, que a sus 22 años balanceaba entre la ira y la incredulidad. Me había llamado antes de la fiesta y, aunque protector, me sugirió mesura. «Mamá, si vas a hablar, hazlo con cuidado», me dijo. En su voz había el deseo de no perder a la familia que aún le daba cobijo, la familia con la que había crecido y que le proporcionaba un par de certezas. La casa de mis padres tenía una habitación que siempre olía a cloro y a medicinas, era donde mi madre guardaba los remedios y las cartas viejas. Allí, entre pliegues y cajas, encontré un cuaderno con letra temblorosa. Era un diario que mi madre había escrito en sus últimos años, en algunas páginas, con grafía apurada, había confesiones que parecían balbuceos. Leí una entrada que decía: «Hoy otra vez me mordió la culpa. Quédate callada, Lucía, por el bien de todos». Fue como si alguien me hubiese puesto en la mano la llave de un armario olvidado. Ese cuaderno no solo me dio coraje, me dio la certeza de que la verdad estaba ahí, esperando ser leída. La tarde avanzó con un ritmo de encuentros y de politeces. La familia, ajena a lo que yo llevaba en la boca como si fuera una piedra, me invitó a sentarme junto a ellos. Mi padre, ajeno en apariencia, se levantaba para recibir abrazos y palmadas. Hablamos de cosas triviales, el clima, las recetas de la abuela, el trabajo de mi sobrino. Todo parecía normal hasta que la música se apagó y alguien propuso brindar por la salud de don Héctor. Las copas tintinearon. Sentí que mi cuerpo se volvía más ligero y, al mismo tiempo, más tenso, la cabeza me zumbaba con todas las frases que no quería perder. Había preparado una pequeña nota con puntos clave, no quería tartamudear, no quería que los nervios me comieran. Quería nombrar lo que había sido negado por tantos años. Mi mano rozó la servilleta donde guardé una frase que iba a ser el hilo conductor: no más silencios. Me parecía poco y, sin embargo, era mucho, una promesa de palabra. ¿Estás lista?, me preguntó Ana cuando se acercó, y en su mirada había miedo. No lo sé, le mentí con una sonrisa. La mentira salió casi como un alivio temporal. Cuando mi padre tomó la palabra para agradecer los abrazos, su voz sonaba segura, dueña de la casa. Yo me levanté. Recuerdo la sensación del suelo bajo mis pies, el aire humedecido por la respiración colectiva. Me temblaban las manos, sentí el pulso en la garganta. Fue entonces que dije algo que no planeé: no vine a celebrar. Vine a decir lo que nadie quiso oír. Se hizo el silencio. Una taza dejó de tintinear. Las miradas se cruzaron, confusas. El silencio no era el vacío, era un estadio en el que todos contenían el aliento.
Yo sentí que el tiempo se estiraba como una película lenta. Mi corazón subía y bajaba como si corriese por escaleras infinitas. Afuera, las columnas de un cielo gris anunciaban lluvia. Dentro, mi voz empezó a explicar cosas que se habían quedado en sombras, no daba nombres todavía, no era la hora. Empecé por la sensación, por ese frío que siempre me recorrió la espalda. Había en mis palabras la verdad y la duda, la memoria y la necesidad de que alguien me creyera. Y entonces, como si hubiese dado un paso que no tenía retorno, nombré el primer recuerdo, la habitación de la infancia, el ruido de la casa, el olor a jabón de lavar la ropa, y la mano que no debía estar allí. Si esto te está tocando, cuéntame en los comentarios. No sé si podré responder rápido, pero leeré todo, hay fuerza en la multitud que escucha. La atmósfera cambió. Las conversaciones murmuradas al principio se volvieron punzantes. Alguien exhaló una risa nerviosa. Martín se levantó para interrumpirme, su rostro descompuesto por la ira más que por la sorpresa. Mi madre, con los ojos vidriosos, apartó la mirada. Fue en ese momento cuando comprendí que no había marcha atrás y que mi decisión dejaría escombros detrás. La primera palabra que salió de mi boca con fuerza fue, basta. No fue una revelación elegante ni una exposición fría, fue un grito que se enredó con mis lágrimas. Recordé una tarde muy concreta, yo tenía 15 años, la casa se llenaba de sombras y mi padre entró con su voz suave y su sonrisa encubierta. Aquella escena, que durante décadas se volvió un susurro húmedo en mi memoria, la dije en voz alta como quien enciende una cerilla. Al pronunciarla, sentí que un mecanismo invisible se rompía. Mis manos no dejaron de temblar. Él me hizo daño, dije, mirándolo a los ojos, a ese hombre que me había enseñado a coser botones y a rezar los domingos. Me empezó a tocar cuando tenía 14. Yo fui una niña. Las palabras recorrieron el salón como una ola. Algunas personas apartaron la mirada, otras, como las hembras instintivas de mi familia, intentaron proteger al patriarca con una red de negaciones. Martín levantó el volumen, eso es una locura. Gritó. ¿Cómo puedes decir eso ahora, después de tantos años? Mi respuesta fue casi mecánica, salida de una práctica que había hecho con mi terapeuta, nombrar hechos cronológicos. Dije fechas, lugares y pequeñas costumbres que solo alguien presente podría confirmar, el olor a naranjas en el corredor, el regazo donde me dormía, el bastón que él siempre apoyaba en la puerta. Las palabras eran frágiles y, al mismo tiempo, certeras. Cada frase parecía dejar un eco en la sala. Mi hijo Mateo, que se había quedado en silencio hasta ese momento, palideció. Sus manos se cerraron en puños y escuché un sonido que no era su respiración, era su lucha interna. En su rostro se leía la confusión, por un lado estaba la imagen del abuelo que lo había enseñado a armar relojes de juguete, por otro, la evidencia de que su madre acababa de derrumbar la narrativa que había sostenido su infancia. ¿Por qué ahora?, preguntó alguien desde la mesa de postres, con la voz temblando entre la indignación y la incredulidad. Porque no puedo más con la carga de vivir bajo una mentira, respondí, y sentí como mi boca se secaba. Porque callar significó que él pudo repetirlo, que mi silencio le sirvió de escudo. No vine a destruir familias, vine a nombrar lo que pasó. La familia estalló en debates, acusaciones y susurros. Algunos me miraban con piedad, otros con ira. Mi madre, que hasta entonces había estado sentada con las manos en el regazo, se levantó como si un resorte la accionara y me miró con una mezcla de dolor y culpa. Lucía, tú sabes que esto no es así, dijo, con la voz quebrada. Yo protegí a tu padre. Hice lo que creí que era mejor para todos. Protegerlo a él fue proteger al hombre que nos hizo daño, contesté. ¿Qué fue eso para mí, mamá? Un precio que debía pagar. En un abrir y cerrar de ojos, Martín se abalanzó hacia mí, no físicamente, pero sí con palabras afiladas. Comenzó a desacreditar mi testimonio, a decir que tenía problemas, a insinuar que mi cabeza no había estado en su lugar. Fue una réplica que conocía demasiado bien, la estrategia clásica de desacreditación. No dijo que yo inventaba, dijo que exageraba. Puso en duda mi cordura. Una prima, hasta entonces silenciosa, se puso de pie y dijo en voz baja, yo también lo vi. No lo dije porque tenía miedo. Tenía miedo de perderlo todo. La sala se paralizó. Fue la confesión de otra voz, un pequeño temblor que multiplicó la posibilidad de verdad. No era la única, alguien más murmuró que recordaba conversaciones en la cocina, risas mal colocadas, situaciones que ahora tomaban sentido.
El escándalo comenzó a propagarse más allá del salón. Un vecino que había venido a traerle una botella de vino a mi padre se desligó con rapidez y salió al pasillo. Una tía intentó coger el teléfono para llamar a alguien, a un abogado, a un amigo influyente. La palabra, escándalo, se convirtió en un ente tangible. Había un movimiento casi teatral, hay quien se alía con la versión oficial, quien sondea cuál moneda conviene más, y quien, por primera vez, siente que la lealtad moral pesa más que la sangre. Mi hijo corrió hacia afuera, salió al jardín y apoyó la frente sobre la fría pared. Escuché su respiración acelerada, sus pies descalzos sobre la tierra. No supe si salió a huir o a pensar. Martín me siguió y me dijo en voz baja, esto va a destruir a la familia, Lucía. ¿Qué vas a conseguir con esto? Su voz era un filo. Que se deje de negar, contesté. Que se deje de proteger su imagen a costa de las víctimas. Que la verdad exista aunque duela. Ese día la lluvia llegó en torrentes. Se filtró por la terraza y cayó sobre las flores. El jardín olía a tierra revuelta. Afuera, los niños reían porque encontraron refugio, adentro, la adultez había explotado en 1000 pedazos. En el pasillo, encontré a Marta, una prima segunda que había sido discreta durante años. Ella me entregó un sobre con una nota, si hablas, tienes mi apoyo. Las letras eran temblorosas, pero firmes. No pude evitar llorar. La noche llegó como una cortina que no supimos si bajar o abrir. Los primeros celulares ya buscaban señal. Alguien afuera murmuró que había un periodista del barrio que había escuchado y que seguramente la historia correría. Otro sugirió ir a la policía. Mi madre, con la cara hundida en las manos, me miró y me dijo, casi en un susurro, ¿por qué lo hiciste público ahora? ¿No piensas en tu hijo? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero mi voz no flaqueó. Pienso en él, dije. Pienso en que nadie más tenga que vivir con esto. Si el precio es que la familia se rompa, será doloroso, pero más doloroso hubiera sido mantener la mentira. El escándalo de la noche replanteó las alianzas. Algunos familiares se alinearon conmigo, con la cautela de quien no quiere perder todo, otros me rechazaron. Martín tomó la decisión de marcharse de la casa y, con él, parte de la estructura que nos mantenía unidos. Ana volvió a acercarse y me abrazó con fuerza, sus manos sentí como temblaban al igual que las mías. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina, con la ventana abierta y el ruido de la lluvia como un telón. Sentí el vacío detrás de la frente, una especie de limpieza que no había pedido pero que se iba instalando. Mi pecho dolía, pero no como antes. Era un dolor de quien puso un vendaje en una herida y supo que el vendaje no curaría la carne, pero al menos dejó de ocultar la infección. Si esto te está conmoviendo, suscríbete para escuchar cómo continúa esta historia. No es un entretenimiento, es una conversación que puede ayudar a alguien que está en la misma soledad en la que yo estuve. Al día siguiente, la casa amaneció con un silencio pesado, como después de una pelea donde no se intercambiaron palabras de reconciliación. La familia estaba dividida. La prensa del barrio, que vive de los rumores, ya tenía un eco. Amigos de la comunidad empezaron a preguntar discretamente. Mi teléfono recibió mensajes de apoyo y amenazas. Algunos me recordaban que, aunque dijera la verdad, la palabra vergüenza seguiría persiguiéndome. Pero hubo algo que me dio fuerza, la confesión de mi prima y la nota de Marta. No estaba sola del todo. Esa constelación de voces pequeñas iba a ser la base de lo que vendría después, procesos, confrontaciones, decisiones legales tal vez, pero también la posibilidad de que la verdad abriese puertas que antes estaban cerradas. Las semanas siguientes fueron una sucesión de días con ritmos distintos, llamadas, consultas legales, terapia intensiva, y visitas inesperadas. La ciudad, que antes me observaba desde su indiferencia, empezó a mirar con curiosidad y, en algunos casos, con juicio. Fui citada por una periodista local que quería oír mi versión, me negué a dar detalles que pudieran revictimizarme, pero acepté hablar sobre la importancia de romper los silencios. En la plaza central, algunos vecinos me reconocían y me saludaban con discreción, otros mostraban miradas que llevaban detrás la pregunta, ¿y tú por qué cuentas esto después de tanto tiempo? La conversación en la familia no fue una línea recta hacia la reconciliación sino una serie de idas y venidas. Martín, tras varios días de silencio, envió mensajes donde me llamaba irresponsable. No lo juzgué, entendí que su universo entero había cambiado y que su reacción era una defensa. Mateo, por otro lado, vino a verme una tarde con el semblante más sereno.
Me llevó café y un silencio que lo decía todo. Mamá, me dijo. Estoy contigo. Estoy confundido, pero estoy contigo. No quiero que sufras más. Ese apoyo fue una mano que me sostuvo cuando el cansancio me vencía. Pero la vida pública empezó a cobrar su precio. Un abogado nos explicó las opciones legales, desde la denuncia formal hasta la búsqueda de testigos y pruebas. La charla con el abogado me recordó que la verdad en papel es distinta a la verdad en voz, necesita pruebas, fechas, testigos, documentos. El proceso legal puede ser lento y doloroso, y en muchos casos no garantiza justicia emocional. Aún así, decidimos avanzar con cuidado. Hubo un momento decisivo en el que una fotografía salió a la luz. En una reunión familiar tomada 30 años atrás, aparecía mi padre con una expresión extraña y mi prima adolescente a su lado con la mano debajo de la mesa. La imagen, aunque incompleta, encendió sospechas y, con el testimonio de la prima, fortaleció la hipótesis de que yo no era la única. Esa evidencia, por pequeña que fuera, se convirtió en un puntal para que otras mujeres y hombres del entorno empezaran a recordar. Al mismo tiempo, enfrenté la hostilidad. Algunos parientes decidieron cortar la relación, otros nos miraban con una distancia sólida. Mi madre, cuya salud había empeorado desde la confrontación, empezó a alternar entre la culpa y la negación. Fueron días de visitas al médico y de palabras que no terminaban de sanar nada. A veces pensaba que ella necesitaba tanto alivio como yo, otras veces la odiaba por haber callado. En la calle, la vida seguía. Un vecino que nos había visto desde chicos todavía nos ofrecía frutas en la puerta. La comunidad, con su maquinaria de rumores y compasión a medias, necesitó tiempo para procesar. Hablé con una mujer que trabajaba en el mercado y que me dijo, con ternura, tú hiciste bien. A veces uno no puede responder en el momento. Lo que importa es ahora. Su frase, dicha con la certeza de quien ha visto mucho, me dio consuelo. El proceso legal avanzó lentamente. Fuimos a declarar a la agencia del Ministerio Público. El oficial que nos atendió tenía la expresión cansada de quien ve casos similares repetirse. Me pidió que detallara todo, que no dejara huecos, que no permitiera que mi voz vacilara. La sesión fue agotadora, tuve que repetir escenas que me provocaron náuseas, tuve que ordenar fechas, y en cada repaso el cuerpo me pedía que me detuviera. Aún así, lo hice. Lo que se sabe en la intimidad del dolor, dicho en un despacho oficial, se transforma en una documentación que puede sostenerse en un tribunal. Durante ese tiempo, descubrí algo que no esperaba, que la verdad, aunque dolorosa, tiene la capacidad de crear alianzas. Personas que nunca imaginé a mi lado aparecieron con paciencia y entrega, amigas de la universidad que habían oído rumores de niña y que ahora me apoyaban con llamadas, una vecina que recopiló notas que mi madre había escrito y que ahora aportaron pruebas, una activista local que nos asesoró sobre los derechos de las víctimas. Fue un entramado de manos que tejieron una red de protección. Pero también hubo costos irreparables. Martín me bloqueó en redes sociales y en la vida real. Mi tío, que siempre administró las finanzas familiares, cortó todo contacto. Esos cierres duelen como cortes limpios, son la constatación de que algunas relaciones no sobreviven a la verdad. Acepté el duelo porque entendí que no se puede obligar a nadie a elegir la justicia cuando la comodidad de mantener un mito es más fácil. Hubo días en los que me pregunté si había hecho lo correcto. La respuesta siempre volvía a la misma certeza: mientras yo me quedara callada, otros podrían sufrir lo mismo. Eso no me convertía en héroe, simplemente en una voz dispuesta a tomar el riesgo por la posibilidad de evitar que otros callaran. Una de las cosas más duras fue enfrentarnos con la posibilidad de que la verdad no fuera suficiente para reparar los daños. La justicia penal, si llegaba, sería lenta, la reparación emocional es un trabajo de toda la vida. Por eso tomé decisiones que apuntaban a mi bienestar ahora: terapia más continua, grupos de apoyo, y la necesidad de reconstruir mi casa y mi presencia en el mundo sin esa carga silenciosa. Una tarde, después de una sesión donde lloré de agotamiento, Ana se sentó conmigo en la sala. La luz entraba oblicua por la ventana y parecíamos dos sombras atravesando el mismo haz. Ella me tomó la mano y dijo: «Mamá, no estás sola. Esto nos cambió, sí, pero quizá nos abrió una posibilidad de ser diferentes. Yo no quiero reproducir lo que fue». Esas palabras, sencillas, fueron un bálsamo. Me recordaron que romper el silencio no solo desarma al agresor, también puede liberar a la familia de un patrón tóxico. La lucha por la verdad se convirtió entonces en una batalla contra generaciones de lealtades malentendidas. Si esto te está llegando,
me gustaría que compartieras. Tu historia puede ser la chispa para otra persona que necesita escuchar que no está sola. Al final del proceso inicial, surgió una noticia inesperada. Un hermano de mi padre, lejos, en el norte, envió una carta privada donde confesaba, entre lágrimas, que había sabido parte de lo que yo decía. Dijo que había preferido callar por miedo a la deshonra familiar y que ahora, con la edad y el remordimiento, no podía sostenerse en el silencio. Esa carta fue una fractura reveladora, demostró que el encubrimiento fue más amplio de lo que imaginábamos. La evidencia era imperfecta, pero humana. Ante eso, algunas puertas se abrieron, otros primos se atrevieron a hablar, algunos testimonios se unieron al coro. Sin embargo, nada fue una solución mágica. Muchas heridas siguieron abiertas y algunas se hicieron nuevas. Pero a cambio, apareció algo que no había antes, la posibilidad de que la verdad se instalara no como un escándalo momentáneo, sino como un cambio de narrativa en la familia. Un cambio que, aunque costoso, ofrecía una oportunidad para que generaciones futuras no crecieran con el mismo silencio como cimiento. La catástrofe inicial, el escándalo, las grietas, las acusaciones, dio paso a una realidad sostenida por decisiones lentas y cuidados cotidianos. Con el tiempo aprendí a ver las cosas con una distancia que no era indiferencia, sino claridad. La vida continuó, los encargos de traducción llegaron, el departamento volvió a oler a café por la mañana y a veces, al abrir una ventana, el viento llevándose los sonidos de la calle, sentí una paz que antes desconocía. Pasaron meses hasta que la mayor parte del ruido se atenuó. La oficina del Ministerio Público seguía con el expediente en proceso y, aunque la justicia tardase en manifestarse, el simple acto de haberlo denunciado cambió la relación entre mi familia y la historia. Algunos miembros volvieron, otros no, algunas heridas cicatrizaron con cuidados, y otras, con el tiempo, se fueron transformando en cicatrices visibles que no se olvidan, pero que dejan de sangrar. Una experiencia que marcó mi camino fue la creación, junto con otras mujeres de la comunidad, de un grupo de apoyo. Nos reuníamos cada 15 días en la biblioteca municipal, había café, pastel casero y pacientes relatos. Era un lugar donde las voces no se juzgaban sino que eran sostenidas. Algunas venían a hablar del pasado, otras, a aprender herramientas para sobrevivir el presente. Ahí encontré un tipo de comunidad distinta a la biológica, una red elegida y solidaria que me recordaba que la familia no es solo sangre. Mi relación con Mateo cambió de forma definitiva. Él eligió, con su propia madurez, acercarse y construimos una complicidad nueva. Fue un proceso de reparación donde no hubo héroes ni villanos, solo dos personas dispuestas a entender las consecuencias del pasado. Hicimos cosas pequeñas que reconstruyeron la confianza, días de mercado, salidas a ver exposiciones, conversaciones largas en la madrugada. No fue un borrón y cuenta nueva, fue la edición paciente de un libro que necesitaba capítulos honestos. Con Martín, la distancia se volvió una elección mutua por un tiempo. No nos hablamos por casi un año. Fue una ausencia que dolía, pero que también permitió que el enojo y la rabia se sedimentaran hasta hacerse comprensibles. Eventualmente nos vimos en una esquina de la ciudad, dos adultos cansados, y hablamos con la lentitud de quienes ahora entendían que la verdad duele y que cada uno debe lidiar con ella a su manera. No hubo reconciliación total, pero sí reconocimiento de que los caminos habían sido diferentes. Mi madre falleció 2 años después de la confrontación. Su muerte no fue heroica, fue una muerte con culpa arraigada y con contrición tardía. Antes de irse, me pidió perdón en varias cartas que dejó en un cajón. Esas cartas fueron una mezcla de disculpas y de explicaciones torpes. Las leí con la calma de quien quiere entender, aunque el entender no borra. Me tomé el tiempo de perdonarla a mi manera, no como absolución, sino como una forma de soltar una cadena que me ataba a su culpa. La lección más duradera que me dejó todo este proceso no es la victoria contra alguien en particular. Es la certeza de que el silencio tiene poder, sí, pero de que la voz también tiene consecuencias que son a veces devastadoras y a veces liberadoras. Decir la verdad puede costar la pérdida de relaciones, la exposición pública y noches sin dormir. Pero también libera a otros, crea precedentes y abre la posibilidad de que la siguiente generación se críe con historias menos ensombrecidas. Si esto resuena contigo, por favor comparte esta historia. Tal vez no cambie todo, pero puede provocar a alguien a buscar ayuda. Hoy, cuando camino por Coyoacán, veo a gente con sus compras, a parejas que discuten en voz baja, a abuelas que empujan carriolas. La vida sigue con su ritmo imperfecto y yo estoy aquí, con todas las cicatrices visibles e invisibles. A veces paro frente a una panadería, compro un bollo y siento la simple alegría de la vida cotidiana.
Otras veces me sorprendo hablando con desconocidas en un parque sobre pequeñas cosas que parecen grandes, sus hijos, la falta de lluvia, un perro que ladra. Encontré nuevas maneras de ser madre, hija y mujer. Aprendí a poner límites y a cuidar mi salud mental como si fuera una joya frágil. Aprendí también a no pedir disculpas por exigir dignidad. Mi consejo, si te encuentras en una situación parecida, es complejo pero firme, busca apoyo. Busca testigos, busca ayuda profesional, reúne evidencia si es posible, y toma decisiones con la mayor claridad que puedas. No prometo que será fácil. Prometo que la verdad, cuando se sostiene con red y cuidado, tiene la fuerza de abrir otras vidas. Quédate en casa, mamá, me dijo Ana aquella mañana en el metro. Su intención fue protegerme. Mi respuesta aquella noche fue un escándalo que partió la familia en dos y que sembró, al mismo tiempo, semillas de cambio. El precio fue alto. La enseñanza, más alta aún, a veces quedarse en casa es perpetuar la injusticia, otras veces, salir de ella es empezar la reparación. No hay fórmulas universales, solo decisiones humanas que implican riesgos. Yo decidí hablar. No lo hice por gloria, lo hice para que otra niña pueda vivir sin esa sombra en la espalda. Si llegaste hasta aquí y esto te tocó, suscríbete para escuchar más historias reales. ¿Has vivido algo parecido? Si quieres, compártelo en los comentarios, leo todo y cada testimonio importa. Gracias por escuchar. Han pasado años desde aquella noche en la que un mensaje de WhatsApp me desinvitó de una cena y encendió una serie de actos que cambiaron la trama familiar. Ya no vivo con el peso de esperar que me llamen para disculpas que nunca llegan, tampoco me paseo por las redes de la venganza. He aprendido a sostener límites, cuidar a quien lo necesita sin ceder mi voz. La familia quedó en un mapa nuevo, algunos caminos cerraron, otros se abrieron con timidez. No soy la heroína de una novela, tampoco una villana. Soy una mujer que decidió que la verdad, por dolorosa que fuese, merecía ser pronunciada. Me quedo con varias cosas. Primero, con la sensación física de haber recuperado mi dignidad. No fue un acto de vanidad, fue la necesidad de ser vista tal como era. Si algo aprendí es que las familias no siempre protegen, a veces normalizan injusticias en nombre del cuidado. Las rutinas, los silencios, las buenas costumbres, pueden ser cómplices del abuso cuando nadie los cuestiona. Segundo, con la certeza de que la verdad suele ser complicada. No existe un solo villano ni una sola víctima. En mi historia hay personas que actuaron mal, personas que actuaron por miedo, y una madre que no supo nombrar su incapacidad hasta que fue demasiado tarde. La verdad que traje a la mesa fue una oportunidad para discernir, para cambiar estructuras. Tercero, con la comprensión de que el silencio que dejé no fue necesariamente de castigo, sino de reconocimiento y, a veces, de dolor. Cuando las familias guardan su compostura, lo hacen porque el dolor es demasiado grande para procesarlo de golpe. Ese silencio a veces se convierte en el lugar donde la conciencia encuentra espacio para crecer. Pero también puede ser un lugar de abandono, y allí cada uno decide. Si algo puedo aconsejar a quien escucha esto es lo siguiente: documenta, actúa con prudencia, busca acompañamiento legal y emocional. Hablar no es fácil, y a menudo se paga un precio. Eso no significa que debas callar. A veces el acto de decir lo que no nos deja respirar es un acto de libertad personal. La familia es sagrada, pero no por encima de la verdad y de la salud de quienes la componen. Me preguntan si volvería a hacerlo. La respuesta es sí. No exactamente por el orgullo de haber ganado alguna batalla, sino porque me negué a que la historia de mi madre y de mi vida fuese escrita por el miedo ajeno. Hoy, cuando paso por la puerta de esa casa, siento que las cosas están diferentes. No perfectas. Diferentes. Hay personas que me saludan sin saber qué decir, y otras con una sonrisa certidumbre. Mi relación con Ana es cautelosa, hablamos por teléfono de vez en cuando. No hay reconciliaciones espectaculares, hay pasos lentos. A quienes han pasado por algo similar les diría, no estás sola. Si esto te llegó al corazón, comparte tu experiencia en los comentarios. Me tomo el tiempo de leerlos y responder cuando puedo. Un me gusta o una suscripción ayuda a que historias como la mía lleguen a otros que quizá estén en silencio. Al final de cuentas, el acto que dejó a toda la familia en silencio fue, para mí, una decisión ética, elegir decir lo que necesitaba ser dicho, no para herir, sino para limpiar. La vida no se cerró en un gran acontecimiento final, se abrió en pequeñas posibilidades de cambio. Aprendí que ser firme no es lo mismo que ser rencorosa, es cuidarse.
Aprendí que los mensajes fríos no mandan más que palabras. Lo que verdaderamente manda es la coherencia. Cierro esta confesión con una verdad humilde: el silencio puede ser una condena o puede ser un espacio para el aprendizaje. Yo preferí creer que, después del silencio, hay un lugar donde la honestidad puede germinar algo parecido a la paz. Si te gustó este relato o te ayudó de alguna manera, no olvides suscribirte para escuchar más historias reales. Y si alguna vez tus manos tiemblan al pensar en decir lo que te duele, recuerda, nombrarlo es el primer paso para que la familia entienda que la verdad no se puede desinvitar con un mensaje.